En el siguiente video voy a hablar acerca de la declaración tributaria y gestión fiscal de la empresa Colombina, presentado por Natalia Díaz Preciado, ID 799-056. Bueno, nosotros elegimos la empresa Colombina. Es una empresa reconocida por su innovación, calidad y compromiso con la sostenibilidad. Fue fundada en 1927 por Hernando Caicedo en el Valle del Cauca y encontramos que su estructura financiera y tributaria en Colombia refleja su cumplimiento con las obligaciones fiscales y así también su adaptación a cambios normativos que afectan su operación. Estructura de la declaración tributaria. Tenemos los ingresos brutos y netos, donde pudimos encontrar que en el 2022 Colombina reportó ingresos por actividades ordinarias de 2.934.694 millones con un costo de ventas de 1.953.718 millones, resultando en una utilidad bruta de 980.976 millones de pesos. En gastos operacionales podemos encontrar los gastos de ventas y administrativos, donde fueron 634.500 millones de pesos y 96.404 millones respectivamente, lo que llevó a una utilidad operacional de 267.354 millones. En impuesto de renta encontramos que Colombina reportó una utilidad antes de impuesto de 157.323 millones de pesos. El gasto por impuesto de renta corriente fue de 63.711 millones de pesos. Registró un ingreso por impuesto de renta diferido de 3.218.000, resultando en un gasto total por impuesto de renta de 60.493.000. En gastos e ingresos financieros tenemos que ascendieron los gastos a 116.029.000, mientras que los ingresos financieros fueron de 3.152.000. En utilidad neta, la utilidad neta para el periodo 2022 fue de 96.830.000. En la siguiente gráfica podemos encontrar un resultado de ventas por negocio en variación acumulado a la fecha del diciembre del 2023. Junto con su variación porcentual, los datos principales son dulcería. En dulcería tenemos 1.353.859 con un porcentaje del 12%. En galletas tenemos 881.650 con un 14%. Representados tenemos 398.390 con un 9%. En conserva tenemos 248.006 pesos con 19%. En helados tenemos 234.212 con un 22%. Y en chocolatería tenemos 228.448 con un 18%. Colombina reportó sus balances financieros del primer semestre del año. En ellos se resalta que los ingresos totalizaron 1,6 billones, lo que significó un salto del 27% si se compara con el mismo periodo del 2022, cuando fueron 1,2 billones. Por el lado de las ganancias, la compañía logró crear las utilidades del 3,5% entre el primer semestre del 2022 y el mismo periodo del 2023, hasta 45.471 millones de pesos. Tenemos la gráfica de ventas consolidadas acumuladas a diciembre del 2024, donde podemos ver que los ingresos de Colombina tuvieron una leve caída en el 2024 porque tuvo impacto en el impuesto a ultraprocesados. La compañía indicó que al revisar los ingresos por regiones, en el mercado nacional las ventas netas alcanzaron a 1,9 billones, mientras que el mercado internacional, la facturación neta en dólares creció un 2%, con ingresos de 335 millones en dólares. En esta gráfica podemos ver los resultados financieros de Colombina en el primer trimestre del 2025 y el trimestre del 2024, haciendo una comparación.
donde destacó un crecimiento de sus ingresos totales en el 2025 con un 10,6% y cerró el primer trimestre con ventas netas consolidadas por 828.313 millones. En cuanto a las utilidades, Colombina reportó una ganancia neta de 28.067 millones, lo que significó un crecimiento del 24,6% frente a los 22.509 millones del mismo periodo del 2024. Las principales obligaciones tributarias de Colombina SAS tiene impuesto sobre la renta y complementarios nacional, en la cual Colombina debe presentar anualmente su declaración de renta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, calculando el impuesto sobre sus ingresos netos, aplicando deducciones y exenciones según la normatividad vigente. Impuesto al valor agregado IVA. Como productora y comercializadora de bienes y servicios, Colombina actúa como agente retenedor del IVA, recaudando este impuesto en sus ventas y presentando declaraciones periódicas ante la DIAN. Tenemos el impuesto de industria y comercio ICA, donde este impuesto municipal grava las actividades industriales, comerciales y de servicios, donde Colombina debe declarar y pagar el ICA en cada municipio donde opera, conforme a las tarifas locales establecidas. Retención en la fuente. Colombina es obligada a practicar retenciones en la fuente sobre pagos a terceros como salarios, honorarios y servicios, y a consignar esos valores a la DIAN en los plazos establecidos. Tenemos contribuciones para fiscales, donde la empresa debe pagar aportes a entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y las cajas de compensación familiar, calculado sobre la nómina. Tenemos el impuesto predial. Por los inmuebles que posee, Colombina debe pagar anualmente el impuesto predial a los municipios correspondientes, basados en el avalúo catastral de cada propiedad. Tenemos el impuesto sobre vehículos automotores, donde Colombina debe poseer vehículos registrados en Colombina. Debe cumplir con el pago anual de este impuesto ante las autoridades departamentales. Tenemos obligaciones cambiarias y aduaneras. Dado que Colombina realiza operaciones de comercio exterior, debe cumplir con las regulaciones cambiarias y aduaneras, incluyendo la correcta declaración de importaciones y exportaciones y el cumplimiento de las normativas del régimen cambiario colombiano. Tenemos la facturación electrónica. La empresa está obligada a expedir facturas electrónicas por sus operaciones, cumpliendo con los requisitos técnicos y legales establecidos por la DIAN. Y el registro único tributario, reflejando que cualquier cambio en su formación como actividades económicas y responsabilidades tributarias o datos de contacto se debe mantener actualizado. Y por último tenemos una gráfica del riesgo por incumplimiento tributario, donde vemos que el impuesto de renta, en errores en provisiones contables, diferencias entre contabilidad y fiscal y financiera. En el IVA podemos tener un riesgo en la omisión en la declaración incorrecta, aplicación de secciones y devoluciones. En retención de la fuente podemos tener un riesgo en el fallo de cálculo o declaración oportuna. Y en impuesto a productos ultraprocesados podemos tener un riesgo en la subestimación en el impacto financiero y errores en la clasificación del producto. Muchas gracias por su atención prestada del video.